Buenas noches, Dios me la bendiga, bendiciones. Gloria a Dios, aleluya. Buenas noches, que Dios os bendiga a todos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Veréis, yo venía a hablaros en esta hora de la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios, del Evangelio, de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Veréis, estamos todos perdidos, vivimos a espaldas del Señor, estamos haciendo y deshaciendo conforme a nuestros deseos, conforme a nuestras pasiones, dejándonos llevar por las corrientes de este mundo. Pero yo vengo a deciros a todos vosotros que hay otra manera de hacer las cosas, y esa es la manera de Dios. Veréis, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es que no es solo todo lo que reluce. No nos dejemos engañar por este mundo, no nos dejemos llevar por las apariencias. Más bien clamemos a Dios, arrepintámonos de nuestros pecados, aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos guíe. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. No seamos necios, hagamos la voluntad de Dios. Dejémonos alumbrar por la verdad de la palabra de nuestro Señor. Confesemos en Dios, confiemos en Él. No porque yo lo diga, sino por quien es Él. Veréis, Él es el amor, Él es bueno, Él es justo, Él es santo. Su voluntad es buena, agradable y perfecta para con todos nosotros. El salmista dice, si hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, ciertamente vemos su bondad todos los días en este mundo. Pero nosotros no queremos ver, porque no nos interesa ver, porque amamos más nuestros pecados que a Dios, amamos más nuestros pecados que hacer la voluntad de Dios, amamos más nuestros deseos y visiones que vivir una vida perfecta, en armonía con nuestro Creador, con nuestro Dios. Nosotros debemos de centrarnos, debemos de entender que Dios nos ama, que Dios nos bendice, que Dios quiere estar con nosotros, que Dios quiere restaurarnos. Pero para esto debemos poner a Dios en primer lugar. No podemos someternos solamente a ciertas áreas de nuestra vida. Debemos de poner a Dios en primer lugar en todo. Acerquémonos a Dios en esta hora, arrepintámonos de nuestros pecados, aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hagamos nuestra la vida eterna. El corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Él es nuestro Salvador y como Salvador nuestro debemos de entregarle nuestras cargas, nuestros problemas, nuestros afanes, nuestras preocupaciones. Pero también es nuestro Señor y como Señor nuestro debemos de someternos a su palabra, debemos de someternos a su voluntad, debemos de alinearnos con su propósito, porque veréis, nosotros no hemos venido a este mundo a cumplir nuestros deseos, nuestros sueños, a alcanzar nuestras metas, no. Nosotros hemos venido a este mundo con un propósito, y el propósito es cumplir la voluntad de Dios. Es su voluntad la que debe cumplir, si no la nuestra. Debéis de entender que Dios es nuestro Creador, que Dios nos ama y no quiere vernos en esta condición, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo en el que no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por él. Dios te ama, Dios no te quiere ver en este estado. Dar una oportunidad al Señor. Jesucristo vino a morir por todos nosotros. Él vino a morir en la cruz del Calvario para cargar con tus pecados, para cargar con mis pecados. O sea, tu ideología, tú Cristo, la dices que tú resurrección y tienes la el vida. derecho Y si nosotros creemos de... en Cristo, que muramos, viviremos. Pero nosotros debemos de acercarnos a Dios, pero debemos de acercarnos a Cristo, pero debemos de entender y de comprender que Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Pero nosotros no entendemos porque no queremos, porque hemos endurecido nuestro corazón a la palabra de Dios. Pero basta ya de endurecer nuestros corazones. Pidámosle a Dios que nos cambie el corazón, que nos dé un corazón de carne, que nos dé un nuevo espíritu, su Santo Espíritu, y con Dios sí vamos a poder. Veréis, nosotros por mucho tiempo lo hemos intentado con nuestras fuerzas, a nuestra manera, y nos ha ido mal. Pero yo os digo que si lo intentáis una vez más, con Dios no va a haber fallo, porque Dios no falla, Dios no se cansa, Dios no se equivoca, Dios lo hace todo perfecto, y Dios quiere hacerlo todo perfecto en las vidas de todos y cada uno de vosotros. Pero debemos de acercarnos a Él, pero debemos de someternos a su voluntad, pero debemos de ponerle en primer lugar. Veréis, Dios no se equivoca, Dios tiene siempre la razón, y Él no quiere
que nosotros estemos por más tiempo dando vueltas en el desierto. Él no quiere que entremos en ese camino que a nuestros ojos nos parece recto, pero que su final es un final de muerte. No, Dios lo que quiere para nosotros es que entremos en la tierra prometida, es que hagamos nuestra la vida eterna, es que Dios quiere bendecirnos a todos nosotros, pero nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, pero nosotros debemos de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es que es con Dios, no a nuestra manera, no con nuestra fuerza, no siguiendo las corrientes de este mundo. Es con Dios que nosotros lo podremos conseguir. Veréis, si nos hemos equivocado, acerquémonos a su presencia y Él enderezará nuestra vida. Él nos ayudará a tomar la decisión correcta. Solo con el Espíritu Santo de Dios nosotros podremos tomar la decisión correcta. Nosotros podremos seguir el camino que Dios ha predispuesto para todos y cada uno de nosotros. Porque veréis, Dios ha predispuesto para nosotros un camino. Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Pero nosotros hemos decidido dar la espalda a Dios y andar nuestro propio camino. Ese camino que a nuestros ojos nos parece derecho. Ese camino que a nuestros ojos nos parece correcto. Pero yo quiero decirnos a todos que no es solo todo lo que brilla. Y ese camino que nos puede parecer bueno. Y ese camino que nos puede dar placer. Y ese camino que puede parecer fácil. Su fin es un camino de muerte. Y no es el camino que Dios ha preparado, que Dios tiene pensado para ti. Porque nuestros planes no son los planes de Dios, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Veréis, cosas que ojo no vio, ni oído vio, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Recibamos del amor de Dios. Hagamos nuestra la vida eterna, enderecemos nuestros caminos. Veréis, no es tarde. No sé si has pecado, no sé si has hecho daño, no sé si te han hecho daño, no sé el camino que tú estés andando ahora mismo, pero quiero decirte que si tú no estás andando con Dios, el final de ese camino es un final de muerte. Si tú te has apartado a Dios, si tú has dejado que tu amor se enfríe, si tú has querido hacer las cosas a tu manera, yo te quiero decirte que aquí ahora tú puedes empezar de nuevo, tú puedes enderezar tus caminos, porque con Dios es posible, con la guía del Espíritu Santo es posible. Es que Cristo murió en la cruz para que tú te puedas arrepentir en esta hora y hacer tuya la vida eterna. Es que Cristo vino a este mundo a cargar con tus pecados, con mis pecados, con los pecados de todos nosotros. ¿Sabéis para qué? Para que tengas vida eterna, para redimirte, para perdonarte. No creamos más las mentiras de la religión. La religión te dice que tú tienes que comportarte de cierta manera, hablar de cierta manera y hacer ciertos rituales para tú ganarte el cielo. Pero la realidad es que nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el cielo. ¿Por qué? Porque esta es nuestra naturaleza caída, la inclinación al mal. Y aun nosotros intentando hacer lo bueno, acabamos siempre haciendo lo malo. A Cristo no le pilla de sorpresa, a Dios no le pilla de sorpresa, no. Él lo sabe, Él lo sabía. Nosotros no lo sabemos, porque somos tercos, porque somos necios, porque nos hemos envanecido en nuestra propia sabiduría. Y nosotros en nuestra sabiduría creemos que el camino que andamos es correcto. Nosotros en nuestra sabiduría creemos que podemos hacer buenas obras y que no somos tan malos. Pero la palabra de Dios me dice que todos hemos pecado y que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es más, la palabra de Dios me dice que la paga del pecado es la muerte. Y es que no nos podemos engañar. Aquí no hay uno bueno. Todos somos malos, todos hemos pecado, todos hemos fallado. A espaldas de Dios nosotros estamos condenados. A espaldas de Dios nosotros estamos perdidos. A espaldas de Dios nosotros vivimos en la oscuridad. Pero este es el mensaje, este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Que Dios te ame, que te ama tanto, que vino a este mundo. Que vino a este mundo a caminar como una subida de contexto hemos pisado este mundo. Él nos enseñó que es una bendición en dar que en recibir, en servir, que en ser servido. Jesucristo vino a predicar el Evangelio a los pobres, vino a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año agradable del Señor. Pero Jesucristo vino mucho más. Él vino a morir por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de todos nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado y lo llevó a la cruz. Sí, Él fue a la cruz, se dejó matar por todos nosotros. El sacrificio perfecto. Y es que la sangre de Cristo se va cubriendo multitud de pecados. Pero veréis, Cristo no se quedó ahí clavado en la cruz, no. Jesucristo resucitó al tercer día, como está escrito, venciendo la muerte, venciendo al diablo, venciendo a este mundo.
Y puesto que Cristo vive, nosotros viviremos. Y puesto que Cristo venció, nosotros venceremos. Es que nosotros no tenemos que vivir más esclavos del temor. Nosotros no tenemos que vivir más en derrota. Nosotros no tenemos que vivir siguiendo las corrientes de este mundo. No, Cristo venció. Y con Cristo sí puedes. Claro que con Cristo puedes. Con Cristo rompe toda cadena, derriba toda fortaleza. Es con Cristo que nosotros podemos empezar de nuevo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ciertamente quedan atrás. Y todo, absolutamente todo es hecho nuevo en Cristo. Yo os aseguro que si tú vienes a Cristo en esta hora, Él no te va a rechazar, Él no te va a discriminar, Él no te va a señalar, Él no te va a juzgar, no. Él te va a perdonar, Él te va a restaurar, Él te va a redimir, Él te va a dar una nueva vida, Él te va a levantar y te va a poner a su servicio. Y tú encontrarás el propósito que Dios tiene para tu vida. Y tú encontrarás el sentido a tu vida y tendrás paz y hallarás descanso, porque en Jesucristo hay paz y hay descanso. Pero nos hemos creído las mentiras de la religión, nos hemos creído las mentiras del diablo, la mentira de esta sociedad, y nos hemos rebelado contra Dios, y nos hemos rebelado contra su amor, y le hemos dado la espalda. Pero yo quiero deciros que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay herida que no pueda sanar. Si tú vienes a esta hora, Dios te va a perdonar, te va a restaurar, te va a dar una nueva vida. Sí, Señor. Él comportará nuestra alma, nos guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Veréis, esto no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios, de su amor, de su sacrificio. Veréis, porque nosotros nos cansamos, nosotros nos equivocamos, nosotros nos confundimos, nosotros fallamos. Pero Dios no se confunde, Dios no se cansa, Dios no falla. Y el sacrificio que Jesucristo hizo hace 2000 años en la cruz es perfecto. Por eso yo te quiero decir que aceptes la gracia. No desprecies la gracia, no rechaces la gracia. Porque por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que nos ha dado de su gracia, que nos ha dado de su verdad, que nos ha dado de su amor. ¿Para qué? Para que nosotros no vivamos condenados, para que seamos libres. Veréis, Dios nos ha dado la verdad y la verdad nos hace libres. Pero rechazamos la verdad porque amamos más nuestros pecados. Pero rechazamos la verdad porque preferimos la mentira, porque la mentira nos hace vivir la vida que nosotros hemos querido. Pero en esa vida que tú te aferras, a la que tanto amas, en realidad te condena, en realidad te esclaviza. Esta no te llena, te da angustia, no te trae paz. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero cumplir mis sueños, cuando yo quiero alcanzar mis metas, entonces estoy dándole la espalda a Dios. Y cuando yo me alejo de Dios, me acerco al diablo. Y sinceramente Él es muy mal pagador. Ven a Dios, que Él paga con paz, Él paga con amor, Él paga con bondad. Él es el único que te puede dar la vida eterna. Ven, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. De la mano de Jesucristo vino la verdad y vino la gracia. La verdad para liberarnos y la gracia para perdonarnos. Y tú, en Cristo, eres libre y eres perdonado. Pero fuera de Cristo no hay perdón, pero fuera de Cristo no hay solución. Fuera de Cristo solo hay oscuridad y tinieblas. Acerquémonos a la luz. No tengamos miedo de que nuestras malas obras se vean reflejadas, se vean alumbradas. Porque ciertamente ninguno es mejor que otro. Todos somos pecadores, todos hemos fallado. Todos merecemos la condenación y la paga que es por el pecado, que es la muerte. Pero a Cristo le ha placido regalarnos la salvación, dárnosla como un regalo, dárnosla por gracia. No sigamos más la religión, pues nosotros no podemos apoyarnos en hombres, ni en estatutos de hombres, ni en tradiciones, ni en costumbres. Estas no nos van a salvar, estas no nos van a justificar, no. Estas lo que nos hacen es condenarnos, porque cuando yo me apoyo en una religión, cuando yo me apoyo en un hombre, en una tradición, lo que le estoy diciendo yo a Dios, lo que le digo yo a Jesucristo, es que su sacrificio no es suficiente, es que su gracia no es suficiente, es que su amor no es suficiente. Pero yo quiero deciros a todos que el amor de Dios es suficiente, que la gracia de Dios es suficiente, que su sacrificio basta, y es que con Cristo basta. Acerquémonos a Él en esta hora.
noches, que Dios me lo bendiga. No es tarde. Aceptemos la bendición de Dios. Grandes cosas nos pueden esperar a todos nosotros cuando nos alineamos al propósito de Dios, cuando recibimos el amor de Dios, cuando recibimos el perdón de Dios, cuando somos redimidos, perdonados, limpiados. Porque quiero deciros a todos que la sangre de Jesucristo sigue cubriendo multitud de pecados. Y yo no os hablo de una religión. No, yo no os hablo de mandatos de hombres, yo no os estoy hablando de costumbres ni de tradiciones, no. Yo te hablo de una relación con Dios, yo te hablo de una relación con el Creador, yo te hablo de nacer de nuevo, y no te hablo de entrar nuevamente en el vientre de tu madre y nacer, yo te hablo de nacer del agua y del Espíritu, yo te hablo de tener un cambio radical en tu manera de pensar, yo te hablo de recibir al Espíritu Santo de Dios, que te capacita, que te guía, que te fortalece. Sí, de eso te hablo, yo te hablo de empezar de nuevo. Todos necesitamos empezar de nuevo, porque todos nos hemos confundido, porque todos hemos fallado, porque todos nos hemos equivocado. Como estamos hablando en esta hora, es que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Pero nos envanezcamos en nuestra propia sabiduría. No te apoyes en tu sabiduría, más bien tengamos temor del Señor, que ese es el principio de la sabiduría. Y es que cuando yo acepto que yo no sé nada, cuando yo acepto que yo no tengo las fuerzas, ni el conocimiento, ni la sabiduría, entonces yo dejo que la gracia de Dios actúe en mi vida. Y cuando yo recibo la gracia de Dios, en mis debilidades soy fortalecido. Y donde yo fallaba, ahora ya no fallo. Donde yo caía, ahora me levanto. Donde yo no podía avanzar, ahora voy a avanzar. Por mis fuerzas, por mi sabiduría, no. Por la gracia de Dios. Es su gracia. No desprecies la gracia. No rechaces la gracia. Es por gracia y solo por gracia que tú estás aquí en esta hora, escuchando y recibiendo la palabra de Dios. Y es que es cierto, la palabra de Dios se debe de escuchar en estos tiempos difíciles, en los que el amor de muchos se ha enfriado, porque la maldad pareciera que está en todas partes, y ciertamente lo está, pero quiero deciros a todos que allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y es que es su gracia la que nos salva, la que nos redime, la que nos perdona, la que nos dará la victoria. Y es cierto, hay muchas personas de mal corazón haciendo daño a personas buenas. Es cierto que la maldad se ha multiplicado, es cierto que el pecado abunda, pero el amor de Dios todo lo puede. El amor de Dios todo lo soporta. Es que es el amor de Dios lo que lo cambia todo en nuestra vida. Es el sacrificio de la cruz, la mayor expresión de amor que jamás se ha visto en este mundo. Así que aceptemos de la gracia, aceptemos del amor, aceptemos de la bondad. Arrepintámonos, volvamos al Señor. Él no te va a rechazar, Él no te va a discriminar. Veréis, Dios no hace acepción de personas. Y si tú estás escuchando este mensaje aquí y ahora, es porque Dios tiene un plan para contigo. Es porque Dios quiere glorificarse en tu vida. Así que no rechaces más la gracia, no rechaces más al Señor, no rechaces más de su sacrificio. Vuelve tu rostro al Señor, arrepiéntete en tu corazón. Al corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, aceptando y entendiendo que somos pecadores, aceptando y entendiendo que no son nuestras fuerzas, aceptando y entendiendo que solamente con Él alcanzaremos la paz, alcanzaremos la llenura. Solo con Él nosotros vamos a poder descansar. La palabra de Dios me dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Y es que en Jesucristo es donde nosotros tenemos descanso. Vivimos afanados, vivimos cargados, vivimos cansados por la necedad de nuestro corazón, porque nos hemos endurecido ante la palabra de Dios, ante su amor, ante su sacrificio, porque nos han hecho daño, porque nos han engañado, porque nos han mentido, porque esta sociedad, porque el diablo, porque la religión. Pero basta ya de mentiras. Recibamos la verdad de la palabra de Dios. Empecemos de nuevo. Quizás para mañana sea tarde, pero aquí y ahora tú puedes recibir a Jesucristo. Aquí y ahora tú puedes recibir de su sacrificio. Aquí y ahora tú te puedes arrepentir de tus pecados. Aquí y ahora puedes hacer tuya la vida eterna. Y es fácil. ¿Es pagando dinero? No. ¿Es yendo a un templo? Tampoco. ¿Es siguiendo mandamientos y estatutos de hombre?
Tampoco es siguiendo tradiciones y costumbres. No, es orando al Todopoderoso. Es arrepintiéndonos en nuestro corazón. Es aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Sí, cuando yo me acerco a Dios con el corazón correcto. Cuando yo me arrepiento de mis pecados. Cuando yo acepto a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Entonces, la gracia de Dios viene a mi vida. Y soy restaurado, y soy perdonado, y soy bendecido. Y empiezo de nuevo. Y es maravilloso. Es maravilloso cuando entendemos la verdad de la palabra de Dios. Es maravilloso cuando Dios se nos hace una realidad en nuestra vida. Y tener por seguro que Dios os está buscando a todos vosotros. Porque Jesucristo es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesucristo dio su vida por nosotros. Y Jesucristo te está buscando en esta hora. Porque tú perteneces a su rebaño. Porque tú eres la niña de sus ojos. Porque Él es el que ama tu alma. Y ciertamente el que ama tu alma te va a encontrar, te va a redimir, te va a perdonar, te va a hacer todo nuevo en tu vida. Sé que te han dañado. Me han dañado a mí también. Sé que he hecho daño. Sí, todos hemos hecho daño. Porque nos hemos confundido. Porque hemos hecho las cosas según nos marcaba la sociedad. Y la sociedad nos dice que solo los fuertes sobreviven. Y que debemos de poner la zancadilla. Y que da igual. Y que da igual los medios que utilicemos con tal de conseguir el fin que nosotros queremos. Pero Dios nos dice que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Pero Dios me dice, hay más bendición en dar que en recibir. Pero Dios me dice que yo tengo que dejarlo todo en sus manos y confiar en Él. Y Él hará. Poned primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y cuando Dios dice todo, se refiere a todo. Pero primeramente debemos de ponerle en primer lugar. Es que Dios no va a ocupar un lugar en tu vida que tú no le hayas dado. Pero yo cuando le doy en primer lugar a Dios, cuando yo pongo el reino de Dios y su justicia por delante de todo, entonces Dios ordena mi vida, Dios restaura mi vida, Dios me bendice, me fortalece. Dios es el único que puede darnos la paz, el descanso y la llenura que tanto buscamos en el mundo. Y es que debemos dejar de buscar en el mundo lo que solamente Dios puede darnos. Así que aceptar a Jesucristo en esta hora, quizá por la mañana sea tarde, pero aquí ahora tú puedes hacer la vida eterna, tú puedes arrepentirte de tus pecados, tú puedes empezar de nuevo. Acepta a Jesucristo ahí donde estás, arrepiéntete de tus pecados, deja que Jesucristo lo haga todo nuevo en tu vida. Como os digo, quizá para mañana sea tarde, pero ahora podemos recibir al Señor. Es fácil, solamente debemos de orar, solamente debemos de clamar a Él. Y Él ciertamente va a contestar, Él no te va a rechazar, Él no va a mirar para otro lado. Aceptar a Jesucristo. Que Dios os bendiga a todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Gloria a Dios, Cristo vive. Señor. Cristo vive, Cristo vive. Rey, Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el final, el Rey de reyes y Señor de señor. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad. Él es Dios. Y Él siendo Dios, no se aferró a ser Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, sabiendo que éramos incapaces de salvarnos, se despojó a sí mismo, el Rey de reyes y Señor de señores, el alfa y la omega, el principio y el final, se despojó a sí mismo y vino a este mundo a cargar con nuestros pecados. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Él lo dejó todo por nosotros. Él caminó como el más humilde de cuantos hayan caminado en esta tierra. Él fue despreciado, perseguido, apartado, rechazado, insultado. Bueno, Él vino con un único propósito. Y era morir por todos nosotros. Era cargar con nuestros pecados, era bendecirnos. Y Él lo hizo, cargó con tus pecados, cargó con mis pecados. Y los llevó a la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz pasó que dio tu vida, ocupó tu lugar. Pero Dios no se quedó clavado en la cruz, no. Al tercer día resucitó, venciendo la muerte, venciendo el diablo, venciendo este mundo.
Nosotros vivimos en victoria en Cristo. Nosotros tenemos vida eterna en Cristo. Nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No vivimos más esclavos del temor. No vivimos más esclavos del pecado. No vivimos más esclavos de nuestros deseos y pasiones. Y esa libertad y esa victoria Dios la quiere compartir con todos vosotros. Y no estamos aquí como el que no tiene nada mejor que hacer. Nosotros estamos aquí como personas rescatadas, redimidas, perdonadas. Como personas que por mucho tiempo han andado ese camino de muerte. Pero Dios se apiadó de nosotros. Nos redimió, nos rescató, nos perdonó. Y ahora, por amor a su nombre, venimos a hablar el Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, las buenas noticias. Para que no seáis más esclavos de las mentiras de este mundo. Para que no seamos todos más esclavos de las mentiras del diablo ni de la religión. Acercaros en esta hora. Aceptar a Jesucristo. Que Dios os bendiga a todos. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo os acompañe a todos donde quiera que vayáis. Buenas noches, que Dios me lo bendiga. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, ¿cómo estás?